Comenzamos leyendo el inicio del texto, capítulo 4, versículo 1 al 3, y nos preguntamos, ¿desde dónde escribe Pablo? ¿Qué tono emplea? ¿Y qué pide a los cristianos? Pablo comienza definiéndose como prisionero por amor. Cuando escribe la carta está en prisión a consecuencia de su misión, de su entrega amorosa a Cristo. Y de esta situación exhorta a los efesios a vivir de acuerdo a la vocación que han recibido. Esto nos lleva al himno del inicio de la carta, donde indica: Dios nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Nos ha destinado de antemano a ser adoptados como hijos suyos. Retomando nuestro texto, Pablo sigue pidiendo a todo cristiano que viva desde unas actitudes concretas: humildad, amabilidad, paciencia, aceptación mutua por amor, unidad, paz. Todas ellas hacen visible la vocación a la santidad. Sigamos leyendo los versículos 4 al 6 y nos preguntamos, ¿en qué actitud insiste el apóstol? ¿Qué dice de Dios? ¿Y qué mensaje repite en el capítulo 4, versículo 1 al 6? Pablo declara que la unidad a la que llama es fruto del Espíritu, como ya ha declarado anteriormente en la carta. Unos y otros, gracias a Cristo y unidos en un solo Espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. El Espíritu crea la unidad, la misma que habita en el misterio de Dios. Por eso Pablo describe la unidad del Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al único Espíritu vincula la unidad del cuerpo, que es la Iglesia, y la esperanza a la que el cristiano ha sido llamado, pues es el garante de la misma. Al único Señor vincula la fe y el bautismo, que incorpora a todos a Cristo sin distinción. Al único Padre vincula la humanidad entera, pues Él es el creador de todos y de todo, que está presente en todos y actúa en todos. Así este párrafo inicial, 4:1 al 6, insiste en el amor y la unidad como dos realidades que se complementan y se implican mutuamente. Leamos ahora los versículos 7 al 11 y nos preguntamos, ¿qué otorga Cristo a cada uno y por qué puede hacerlo? Seguidamente el apóstol subraya la singularidad de cada creyente dentro del cuerpo de la Iglesia. Cada uno ha recibido un don, gracia, según el beneplácito y la disposición de Cristo, que desde los cielos gobierna el universo. Pablo acude al Salmo 68, versículo 19, aplicado a Cristo para argumentar esta idea. Jesús subió al cielo en su resurrección y desde allí reparte dones a los hombres. Y si subió, quiere decir que antes bajó en su encarnación, llegando con su muerte hasta las profundidades de la tierra. Así, Él se ha constituido en Señor glorioso y Salvador, vencedor de la muerte. Es el mismo Jesucristo ensalzado el que otorga a cada uno un don para desarrollar una misión. Apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores, maestros, de este modo se conjugan la unidad y la diversidad de carismas o ministerios en la Iglesia. Continuemos con los versículos 12 al 13 y nos preguntamos, ¿qué hace Cristo con los distintos ministerios? ¿Qué finalidad tiene esta acción? Pablo indica dos acciones que realiza Cristo respecto a los dones concedidos a cada creyente. Por un lado, Él capacita para llevar a cabo la tarea encomendada a su ministerio. Por otro lado, Él capacita para que así se edifique el cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo eclesial. Cada uno con su carisma y función colabora en la edificación de este cuerpo, como muy bien describe en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 12. La Iglesia, con su diversidad de carismas, visibiliza a Cristo y prolonga su misma misión, su predicación, su acción sanadora, su autoridad evangélica. Esta tarea tiene una meta, un fin, que todos lleguen a la plenitud de la vida. Esta plenitud se alcanza con la unidad de la fe y con el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hasta que todos formemos un solo cuerpo y Cristo, Hijo de Dios, sea uno con nosotros. La meta es alcanzar la talla de Cristo. Él es el modelo, la medida y la meta. El hombre nuevo.
Esa es también la gran aspiración de Pablo, por la que ha dejado su antigua escala de valores en el judaísmo con tal de conocer a Cristo y vivir unido a Él. Sigamos leyendo ahora los versículos 14 y 15 y nos preguntamos, ¿de qué quiere prevenir Pablo a la comunidad? ¿Cuál es el fundamento verdadero de la fe? Pablo hace una seria advertencia a los cristianos de Éfeso. Los quiere prevenir de toda doctrina errónea. Ceder a esa seducción sería comportarse como niños caprichosos e inmaduros que se dejan llevar por los vientos de las modas. Se hace referencia a un grupo de personas que propagan errores doctrinales desde la astucia y la mentira. Pablo quiere afianzar la fe y la vida de los cristianos en Jesús, donde está la verdad. El apóstol vuelve a hacer una llamada a vivir en el amor desde la autenticidad, creciendo en dirección a Cristo, que es la cabeza. Cristo es quien mueve, alimenta, sostiene y rige todo el cuerpo. En Él está la verdad, libre de todo error. Sin Él se debilita y se desorienta el cuerpo. Con Él crece y se desarrolla. Leamos el último versículo, el 16, y nos preguntamos, ¿qué hace Jesús en el cuerpo? Las doctrinas falsas, que presentan graves errores sobre la unidad humano-divina de Jesús y su labor como único mediador de la salvación, terminan por destruir la unidad de los creyentes. Cristo, en cambio, hace posible que la Iglesia, como un cuerpo bien ensamblado, vaya edificándose en el amor. El Señor, que otorga cada carisma, es el artífice de la unidad de la comunidad y de su crecimiento. El amor es el garante de esta unidad. Llegados al final del texto, damos una mirada de conjunto y nos preguntamos, ¿qué hace posible alcanzar la unidad en la comunidad? ¿Es una obra humana o divina? El inicio de la sección exhortativa de Pablo a los cristianos de Éfeso muestra cómo el apóstol quiere afianzar la unidad de los cristianos, que está probablemente mermada. Para ello pide que se trabaje por alcanzarla y mantenerla. Está claro que solo es posible si se vive el amor, la armonía, la humildad, la mutua comprensión. Pero no todo depende del creyente. Pablo muestra que esa unidad tiene un origen y un fundamento mayor. Está en el mismo Dios. La Trinidad es un misterio de amor y unidad, y de ella emana la fuerza para vivirla. Así Pablo habla del Padre de todos, que actúa en todos, de Cristo, que construye y armoniza el cuerpo eclesial como su cabeza, y del Espíritu, que hace brotar la unidad. Esta unidad se mantiene en la verdad de Cristo, no cediendo a mentiras que destruyen la cohesión de los cristianos. Pablo afirma en una de sus cartas que los cristianos son casa que Dios edifica, y el apóstol se define a sí mismo como sabio arquitecto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 10. En nuestra carta vemos cómo Pablo habla del cuerpo de la iglesia que se va edificando gracias a Cristo, que distribuye dones para que cada cual colabore en la construcción del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, el gran arquitecto que rige y gobierna el edificio hasta que llegue a su plenitud, a alcanzar su medida. Toca a cada miembro mantenerse unido a él y desempeñar el don asignado.